Semana para todos. Gracias, el gusto es nuestro de tenerte como siempre en una nueva edición de la Caja de Pandora. Hoy nos has traído, Miguel, infarto, perdón, versus paro cardíaco y ACV. Contanos un poco sobre qué es esto, diferencias. Bien, bien. El infarto, te comento cómo es que se produce. Hay un trombo, un coagulito de sangre que va circulando por las arterias hasta que llega un momento que llega a un vaso que es de un calibre menor y lo deja tapado. Y de esa forma hay parte del tejido a donde ese vaso iba a irrigar, a llevar oxígeno, hay parte de ese tejido que deja de recibir sangre oxigenada, lo que conocemos como infarto, cuando una parte del tejido, una parte de un músculo, cualquiera, deja de recibir oxígeno. Esto se puede dar en una pierna, se puede dar en un brazo, se puede dar en el hígado, se puede dar en el cerebro, lo que conocemos como ACV, o se puede dar en el corazón, como lo conocemos como infarto agudo de miocardio, que es cuando afecta el corazón. Entonces, lo que es importante entender, que el infarto siempre, cuando se produce un infarto, la persona siempre va a estar respirando. Puede o no estar consciente, de esto va a depender el grado, la gravedad del infarto, si la persona pierde el conocimiento, en el caso del infarto agudo de miocardio, empezamos, ¿no es cierto?, el corazón. El paciente puede o no estar consciente, pero siempre va a estar respirando. Porque a veces que te llama y te dice, hoy tuve un paro cardíaco, pero ¿cómo que tuviste? Sí, me agarró un dolor fuerte en el corazón, me parecía que el corazón no se detenía. Bueno, puede ser desde un dolor muscular hasta un infarto, pero la persona en el infarto siempre va a estar respirando. Ahora, en el paro cardíaco, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que puede venir como producto de un infarto, una evolución de un infarto que no se lo trata correctamente, pero el paro cardíaco hace que sí o sí la persona pierda el conocimiento. Y otro de los cuadros que son los que lo hacen más severo, justamente la detención cardíaca, es que el paciente pierde conocimiento y deja de respirar, entrando en lo que nosotros llamamos muerte clínica, es decir, el paciente no tiene signos vitales, no tiene frecuencia cardíaca, no tiene presión, no tiene frecuencia respiratoria, entonces allí está en muerte clínica y es cuando debemos comenzar las maniobras de RCP, las maniobras de compresión como la venimos hablando permanentemente. Pero ahora lo que yo quiero llamar la atención es sobre lo que es el infarto agudo de miocardio, que muchas veces no recibe el tratamiento adecuado por falta de conocimiento de las personas. Ustedes dirán, ¿cómo podemos prevenir un infarto agudo de miocardio? Y el primer paso para la prevención es llevar una vida sana, alimentación sana, actividad física, consultar periódicamente a nuestro médico para ver si estamos dentro de los grupos de factor de riesgo, un análisis de sangre, una vez al año, perdón, pacientes de hasta 40 años, y después de los 40, 2 veces al año, como para tener un cuidado especial, para ver sobre todo nuestros niveles de colesterol. Si el nivel de colesterol del malo lo tenemos elevado, estamos dentro de lo que es el factor de riesgo para tener infarto. ¿Por qué? Porque nuestra sangre está más gruesa, está más pesada y hay más riesgos de que se produzcan esos coágulos que son los que tapan. Pacientes que tienen arritmia, digamos, cambio de ritmo cardíaco, también son pacientes propensos a la formación de coágulos. Pacientes que sufren alguna cirugía osteoarticular, cirugía de cadera, alguna fractura que necesitó hacer cirugía para corregir, esos son pacientes que van a tener ese factor de riesgo durante los primeros meses posterior a la cirugía. Después el organismo lo limpia en el caso de las fracturas y ya dejamos de ser factor de riesgo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? Y acá la importancia es estar atentos a los signos y síntomas. Se presentan, cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, se presenta con un dolor en el centro del pecho, pero ojo, esto no es exclusivo en el centro del pecho. También hay pacientes que lo sienten en la boca del estómago. Es lo que llamamos infartos de cara diafragmática, es decir, infartos bajos, de la parte baja del corazón. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener el paciente y en el cual puede ser útil para diferenciar si se trata de un infarto o se trata de un problema gástrico? Y uno de los primeros síntomas es que el paciente con este dolor se pone pálido, empieza a ponerse pálido, empieza a ponerse sudoroso, puede tener falta de aire. Esto nos va a indicar y nos coloca dentro de lo que es factor de riesgo. Pálido, sudoroso, falta de aire.
Fíjate acá la importancia de la consulta previa con nuestro médico. Cuando yo presento estos casos, si el paciente ha tenido consultas anteriores a esto con el médico, yo le tengo que preguntar al médico, doctor, ¿soy paciente de riesgo de sufrir un infarto, de tener? El médico le va a decir, mira, por los valores de laboratorio tenemos un pequeño índice que nos pone estar sobre alerta. Entonces el médico le va a decir, si tienen este cuadro, se ponen sudorosos, se ponen pálidos, nota que le falta el aire, no duden en llamar al servicio médico, pero mientras el servicio médico llega, yo le voy a dar una pastillita que usted se va a poner debajo de la lengua, que es un vasodilatador coronario, no voy a dar nombre para evitar que todo el mundo se vaya a comprarlo, esto tiene que indicárselo el médico, o en el caso de que sea un paciente que el médico diga no hace falta que le dé el vasodilatador coronario, pero podría tener, y esto sí sería bueno que todos lo tuviéramos en el bolsillo, una aspirineta, la aspirineta de niño, el ácido acetil salicílico, la dosis más pequeña de la aspirina, o sea, una aspirina común la tengo que dividir en 4, que es más o menos la misma dosis que tiene la aspirineta para niños. Una aspirineta para niños de ácido acetil salicílico, ¿no? Que el paciente que tiene dolor de pecho, que tiene falta de aire, la mastique y la trague en el momento, nos va a dar tiempo para poder llegar tranquilamente a un centro médico o esperar la unidad de emergencia en nuestra casa. Esto es importante para prevenir lo que es el infarto agudo de miocardio. ¿Se entiende hasta allí? Hasta allí vamos bárbaro, sí. Bien. Consulta, Miguel, ¿la alimentación puede ayudar a prevenirlo? La alimentación va a reducir el colesterol, un consumo adecuado de grasas, un consumo limitado de alcohol. ¿El alcohol qué hace? El alcohol por allí nos predispone a estas condiciones. La comida en grasas, comidas pesadas. Indudablemente, por eso siempre voy a reiterar esto, ¿no? Consultar con el médico para que el médico nos diga cuál es la dieta adecuada que debemos seguir. Cada persona tiene una anatomía, un metabolismo distinto. No es lo mismo metabolismo que tiene alguien de pronto como ustedes que están por allí en la radio, pueden salir a hacer nota, al metabolismo que tiene alguien que está corriendo de un lado para otro, al metabolismo que tiene alguien que está sentado en una oficina, al metabolismo que tiene alguien que trabaja arriba de una ambulancia, en la cual alternamos, vos fíjate, el trabajo en emergencia, alternamos periodos de ocio en el que estamos sentados en nuestra base y de rompe, raja, nos mete una dosis de adrenalina que hace que salgamos a 1000. Ese tipo de situación, indudablemente, que va a afectar nuestro organismo si no estamos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Volvemos de nuevo. Alimentación sana, actividad física, es muy importante la actividad física. Si no tengo para un gimnasio, camino una vuelta manzana, 2 vueltas manzana, hasta que le agarren el gusto, en horarios donde no nos expongamos a que nos roben, en lugares donde no nos salga corriendo un perro. Bueno, el perro por ahí estaría bien, de pronto pasamos de un trote a una carrera, eso sería bueno, nos va a ayudar y nos va a acelerar el ritmo cardíaco. Pero es importante la actividad física. Eso en lo que es el infarto agudo de miocardio. Hasta acá, acá está claro, puede haber alguna pregunta, me avisan por favor. Sí, sí, tenemos una pregunta de una oyente que te está escuchando y siempre nos dice que ella va caminando al trabajo. ¿Eso sirve como actividad física? Pero excelente, ahora que no me diga que vive al lado del trabajo, espero que viva por lo menos un par de cuadras. El hacer esa actividad física indudablemente. Dice, camino al trabajo, ¿y dónde trabaja? Tengo mi negocio arriba de mi casa o en la planta baja de mi casa. Ahí no, pero si está a unas cuadras, sí, lo va a ayudar y mucho, renueve el aire. Eh, que no haga lo que por ahí hacíamos mucho, ojo, por ahí yo me acuerdo que era joven, nos juntamos con un amigo y decía, che, tenemos que entrar en actividad física, vamos a correr al parque. Nos juntamos y esa escalinata que está en el Parque Sarmiento que desemboca ahí en la Poeta Lugones, la Sí. hacíamos 3 o 4 veces, ¿no? Tac, 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 corríamos. Terminábamos de hacerlo, íbamos, nos sentábamos en un carrito, nos comíamos tremendo lomito con cerveza. Entonces después de la segunda, tercera vez dijimos, sí, estamos aumentando de peso. ¿Por qué será? ¿No estamos haciendo demasiada gimnasia? No, estamos exagerando con lo que comemos después de la gimnasia. Entonces cambiamos la rutina. Pero el tema es hacer algo coherente. Caminar es bueno, salir a caminar, sobre todo por allí en familia, poder hacerlo. Si tenemos posibilidad de irnos al interior, estar en algún lugar, a la orilla del río, caminar, cambiar el aire. Son cosas que no solo nos van a hacer bien físicamente, también mentalmente, porque nos van a hacer pensar en otra cosa, nos va a distraer un momento de los avatares que tenemos diarios, ¿no es cierto? Claro, sí. No sé si será correcto o no la premisa que yo supe escuchar alguna vez, en donde dice de que salir
a caminar de un trabajo, de casa al trabajo, esas caminatas con bolsas, con mochila, como que no era actividad física propiamente dicha. ¿Esto es Claro, así? claro, el tema de llevar mucho peso va a depender de cómo la llevemos, de nuestra dinámica corporal. Cargar con una mochila de peso exagerado y nos va a terminar dañando nuestra columna. Llevar un peso exagerado en una mano y en la otra no llevar nada va a hacer que nuestra columna se desvíe. No, no, no. Cuando hablo de caminar, hablo de caminar sin ninguna carga adicional. Si vamos a tener carga adicional, ya necesitamos saber cuánto es la carga, en dónde la vamos a llevar. Por ejemplo, vemos que los chicos les ponen las mochilas y antes yo me acuerdo que mi mamá revisaba el horario. Me decía, hoy tenés matemática y tal. Me ponía el cuaderno y el libro de matemática y punto. Hoy en día las madres, para no errar, le ponen todos los cuadernos y todos los libros. Total lo lleva en una mochila. No, la mochila le arruina la espalda. Ah, total lo lleva con un carrito con rueda, pero lo tiene que levantar al carrito con rueda. Entonces, no, tengamos cuidado, no carguemos de peso. Tomémonos la tarea de todos los días revisar y renovar el equipo que tienen que llevar adentro para evitar, sobre todo en los chicos. Pues es que vemos muchos problemas de columna, ya nos fuimos un poquito del tema, ¿no? Pero vemos muchos problemas de columnas en chicos por eso, por la mala carga que le dan, por una carga exagerada. Entonces, estemos atentos a eso. Bueno, volvemos de vuelta al... Regresamos de nuevo al infarto. Hablamos del infarto cardíaco, cómo prevenirlo, vida sana, alimentación, consulta con el médico para que el médico nos diga qué pastillita puedo tener o no. Y ante la duda mayor de 40 años, tener una aspirineta en el bolsillo. Siento presión en el pecho, siento algo raro, falta de aire, sudoroso, pálido, mastico una aspirineta y pido que activen el servicio médico o me acerco tranquilamente al servicio médico. Esto por un lado, infarto cardíaco. Ahora bien, tenemos otra clase de infarto que también produce muchos daños por no saber cómo manejarlo. Y nos estamos refiriendo al infarto cerebral o accidente cerebrovascular. Hay muchos mitos en esto. Por ejemplo, yo escuchaba y lo he discutido en congresos, en Rosario, un congreso internacional que se hizo hace unos años, lo escuchaba y lo discutí hasta que los médicos que estaban en la mesa me dieron la razón de que hay mucha publicidad dañina en torno a lo que es el manejo de un accidente cerebrovascular. Yo recuerdo haber escuchado un video que se propagó, pero se viralizó mal, que decían, si sos hipertenso, tenés dolor de cabeza y sentís que de pronto se te empieza a dormir una parte del cuerpo, agarra una aguja y empezá a pincharte los dedos para sangrar. No, eso es veneno, porque si la persona tiene la presión arterial elevada y se pincha los dedos, el dolor, lo sienta o no lo sienta, va a hacer que su presión arterial suba. Va a hacer que su presión arterial suba. Si tengo síntomas, que yo voy a decirle en un ratito cuáles son, debo tranquilizarme y llamar al servicio médico. Hubo un caso famoso, creo que fue el anteaño pasado, y me hicieron un reportaje de televisión eh, por un cantante de cuarteto que sentía que le dolía mucho la cabeza y se le dio por agarrar y pegarse una trompada en la nariz para sangrar y de esa forma evitar el SD. ¿Y por qué había hecho esto? Vos fíjate, había escuchado cuando falleció el cantante de cuarteto, creo que era Manolito Cánovas, me parece, espero que sea él, y que no lo nombre y esté vivo, pero creo que era él. No soy muy cuartetero, por eso no tengo muy en cuenta los nombres, pero Y de creo que era última le alargamos la vida. sí, le alargamos la vida. En el funeral de uno de estos señores del cuarteto, escucho al médico que le dijo, mira, cuando tuvo el ACV, si hubiera tenido sangrado por la nariz, se salvaba. Bien, si hubiera sangrado en el momento que hizo la hipertensión arterial, se salvaba. Y sí, porque se abre una válvula. Si yo tengo dolor de cabeza fuerte y la nariz me sangra, no tengo que parar la hemorragia. Me tengo que controlar la presión y si la presión está alta, llamar al servicio médico, dejar que la hemorragia siga saliendo. No tengo que frenar porque esta hemorragia está liberando presión de sangre y está evitando que se forme un coágulo y afecte a nuestro cerebro. Pero si se produce en forma natural, no producirme yo una hemorragia. Y esto fue lo que hizo este cantante de cuarteto famoso, se pegó una trompada en la nariz para sangrar. Lógicamente, cuando llegó al médico, el médico lo levantó en peso y dijo, pero ¿cómo haces eso? Estás loco, no podés hacer esto. Hay que tener ganas para pegarse una trompada fuerte también a la nariz, ¿no? Eh, entonces, bueno, son cosas que por allí no tenemos que hacer, nada que nos produzca dolor. Primero, ¿cómo reconozco un ataque cerebral? Y voy a utilizar una mnemotecnia, te lo digo por si quieren anotarlo, que se llama ahora.
Se llama ahora. Esta mnemotecnia se llama ahora. ¿Cómo es? Primero, ¿tiene dificultad para caminar la persona? ¿Tiene problemas con el equilibrio? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿tiene dificultad para hablar o entender? ¿Usa palabras que no tienen sentido? Ojos, ¿tiene algún cambio de visión? ¿Tiene visión doble? ¿Tiene dificultad para ver con ambos ojos? Rostro, ¿tiene la mitad del rostro caído? ¿Tiene un repentino dolor de cabeza como nunca antes había sentido? Y brazos, ¿tiene dificultad para levantar un brazo o una pierna? ¿Tiene debilidad en un brazo o una pierna? Esta mnemotecnia ahora es lo que nos va a ayudar a salvar vidas. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas 5 preguntas que nos acabamos de hacer, tengo que llamar urgente al 911 o al 107 y tengo que decir la palabra stroke o ataque cerebral. Lo más probable es que del otro lado le diga, pero ¿cómo sabe que tiene? Nosotros decimos código stroke o código ACV. Del otro lado del teléfono le digan, pero ¿cómo sabe que tiene un código ACV? Porque es una persona hipertensa que toma medicación para la presión y de pronto empezó con dificultades para andar, no puede hablar correctamente o habla y habla palabras incoherentes, no ve bien, se le está durmiendo una parte de la cara, o si yo le pido que mantenga los 2 brazos levantados con los ojos cerrados, uno de los brazos se empieza a caer. Esas 5 preguntas yo me las debo hacer y debo saber responderlas antes de activar el sistema de emergencia. No debo pinchar, no debo hacer absolutamente nada. Y algo que quiero que nos quede claro a todos ya que los tengo aquí. Ustedes recuerden esto. El paciente que está en una situación de emergencia vive la emergencia de acuerdo a cómo lo percibe a la persona que tiene enfrente. Es decir, si yo estoy frente tuyo y te digo, quédate tranquila, que vas a estar bien, voy a llamar por teléfono al médico para evitar cualquier inconveniente, ¿sabes? Pero quédate tranquila que esto es nada. Y agarro el teléfono, marco el 911 y cuando me responden me dicen, mira, estoy con un paciente que tiene esto y estos síntomas, ¿podrán venir? En vez de hacerlo de esa manera, marco y digo, por favor, vengan rápido, tengo a mi amigo que se está muriendo. Y le miro a mi amiga y le digo, vos quédate tranquila, ¿sabes? Lo digo nada más para apurar. ¿Cómo se va a poner la persona que está del otro lado? ¿Cómo se pone el paciente? Y Se lo pone más loco. probable es nervioso, sí. Exacto. ¿Y los nervios qué van a hacer? Van a aumentar la presión arterial. Y lo que yo necesito en un ataque cerebrovascular es tranquilizar a la persona, mantenerla sentada. Mientras esté consciente, la tengo que mantener sentada. Si está en cama, postrada, la tengo que sentar, poner a 45 grados. ¿Y por qué tengo que hacer esa maniobra? Porque el corazón está bombeando con fuerza. Por eso la persona se pone roja, porque la sangre está llegando con fuerza al cerebro. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tranquilizarla, pero hacer que su cerebro, que el tanque, como decimos nosotros, se mantenga alto. ¿Para qué? Para que la presión de sangre no llegue con tanta fuerza. Ahora, si yo la acuesto a la persona, el tanque va a quedar a la misma altura de la bomba, entendamos, cerebro a la misma altura del corazón. Y esto va a hacer que la presión que realice el corazón llegue con mucha más fuerza a el cerebro. ¿Y esto qué va a producir? Un taponamiento mucho más crítico o lo peor, un derrame. Y es allí, en el accidente cerebrovascular hemorrágico, donde realmente el paciente tiene, las chances de sobrevivir van a depender del tiempo que demore la respuesta y de cuál es la zona o el grado de hemorragia que ha tenido. Pero en realidad no son muy buenas las chances que tienen. Un ACV hemorrágico deja secuelas, deja muchas secuelas y en algunos casos se lleva la vida. El ACV isquémico, que es el que se produce por un trombo, por un coágulo que tapa la vena, la arteria, perdón, esto puede llegar uno con el tiempo a reeducar otra parte del cerebro para cumplir la función que se pierde. Pero por lo general siempre quedan secuelas que con el tiempo se van subsanando, pero nos lleva tiempo y mucha paciencia. Bueno, sí, yo de los casos, bueno, este tema por ahí un poco a mí me afecta un poco porque mi abuela murió a causa de una ACV, que si hubiera sabido sí. uno todo lo que tiene que saber para... Es que a veces las cosas, a veces yo te digo, a veces las cosas pasan y cuando son críticas, ni aún sabiéndolo y estando ahí al lado, lo importante es uno saber qué hace en el momento, lo que tiene las herramientas para hacer. Mi padre murió también de una ACV y yo no estaba al lado de él cuando le pasó y bueno, terminó internado, fue muy crítico y yo pienso, y si hubiera estado al lado de él, no hubiera estado trabajando ese día, ¿qué hubiera pasado? Es el que hubiera.
yo estaba cumpliendo una función y la vida y el destino a veces nos ponen lugares para algo en determinadas situaciones. Sí. Entonces, no me tengo que dar máquina con eso. La vida pasa por algo. No te des máquina con eso, No, porque no es no, así. es que yo soy de las partidarias que solamente Dios sabe el destino de cada uno. Exacto. Dios sabe por qué nos pone y cuál es la función nuestra. Vos fíjate, hace poco tiempo recibo un mensaje de mis redes de TikTok de una señora que me llamaba, me manda un mensaje diciendo, me quiero hablar con usted, le debo la vida de mi madre. Un mensaje, ¿qué pasó? Hizo una CB y como había visto los videos míos que yo tengo en mi canal de TikTok, reconocí los signos enseguida y los síntomas, llamé al servicio médico, el servicio médico me dijeron que gracias a haberlo alertado temprano, mi mamá se está recuperando, hoy se está recuperando, gracias a que... Entonces, decimos que en ese momento ella estaba, y no solamente que estaba, sino que había visto algo. Por eso es Claro. importante capacitarse. Por eso es importante todo esto, compartirlo con los que tenemos al lado, que no queden nosotros solos. Porque recuerden, nosotros, quien escuche este video, quien escuche este podcast, quien escuche esto que estamos hablando hoy, ahora en la caja de Pandora, va a decir, bueno, yo sé cómo hacer para subsanar o aliviar el mal en alguien que tenga un accidente cerebrovascular. Bárbaro, excelente. Pero nos encargamos de enseñarle a ese otro para que haga lo mismo si los que somos pacientes somos nosotros. Entonces tenemos que enseñarle a nuestra gente cómo reconocer. Por si en algún momento no estamos nosotros, ellos sepan cómo reconocer en el entorno. Y si tenemos la desgracia de ser nosotros lo que suframos este inconveniente, que ellos sepan cómo nos tienen que tratar. Es muy triste a veces que la persona que sabe mucho y que no comparte los conocimientos termina muchas veces sin la misma calidad de atención que hubiera tenido si lo que sabe lo comparte. Por eso yo agradezco muchísimo este multimedia por darme la posibilidad de compartir, porque sé que de esa forma no solo estoy ayudando a salvar la vida de otros, también estoy ayudando a que le salven la vida a los míos, porque yo no sé quién de ustedes que está del otro lado escuchando puede estar cerca de alguno de los míos en algún momento que surja una emergencia. Y van a saber cómo responder. Y recuerden, siempre es preferible hacer algo malo que no hacer nada. El artículo 106, 107 y 108 del Código Penal sanciona a la persona que no hace nada ante una situación de emergencia. Nunca ha sancionado a nadie por hacer algo y hacerlo mal. Esto que nos quede en claro. Fíjense, busquen bibliografía, cuántos paramédicos, cuántos rescatistas, cuánta gente de la comunidad ha sido juzgada por hacer un mal auxilio mal hecho. Jamás en la historia van a encontrar un caso. Entonces, tengamos presente eso. No nos dejemos asustar por los agoreros de la fatalidad, que te dicen, no, no hagas nada, no te comprometas. Esa gente en la sociedad no sirve. Y perdón que me vaya de mambo, ¿no? Porque escucho mucho y dicen, no, yo no haría nada. Bueno, ojalá que el día que algún familiar tenga un problema, tenga al lado a alguien que sí quiera hacer algo y que no te tenga a vos al lado. Porque vos estás visto, vas a dejar que el familiar se muera. Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer en la sociedad. Hablamos de empatía, esto es empatía. Hablamos de empoderar a la sociedad, esto es empoderar a la sociedad. Darle las herramientas para que sepan cómo salvar la vida de una persona y que tengan la capacidad de transmitirlo a otros para que el día de mañana, Dios no quiera, sean nuestras vidas las que se salven por estas acciones. Bueno, corazón, me fui un poquito mambo, perdón, pero me No hay drama. apasiona mucho y es algo que quiero dejarlo siempre, que tengo posibilidad, lo menciono porque la semana pasada dimos charlas en varias facultades. Hoy me toca ir a la facultad de kinesiología. Estaba acá en casa, me llamaron hace un rato, entonces todo el tiempo estamos enseñando, tratando de hacer cosas, entonces es importante esto. Bueno, te agradezco como siempre, Miguel, y no quiero dejar de pasar por alto que en el día de ayer fue el día del enfermero y enfermera, así que bueno, Gracias. desearle a todos Mi en primera su día. profesión, la profesión que me puso en este camino, la profesión de mi madre, la profesión que amo. Se dice cuando querés a una persona es amor. Cuando amas a miles es enfermería. Cuando uno ama a toda una sociedad es enfermería. Y esa es la tarea de enfermería, ¿no? Amar al prójimo. Una tarea muy importante. Y saludo a todos mis colegas. Un abrazo inmenso y les agradezco por estar al frente. Muchísimas gracias y bueno, saludo a todos los enfermeros.